bien. Vamos a pasar, como siempre, ustedes ya saben que el material de trabajo, todo está en la plataforma, muchachos. Nada está trabajado de manera en el momento. Todo ha sido trabajado con mucho tiempo de anticipación. Bien, ¿se puede observar la diapositiva, chicos? ¿Se observa? Sí, profe. Delegado, delegada, ¿me confirma, por favor? ¿Se ve? Muy bien. Listos. A ver, ¿qué es lo que queremos lograr el día de hoy? Hemos dicho, una capacidad es la habilidad, lo que ustedes deben de desarrollar. Todos tenemos habilidades, todos tenemos competencias, pero de diferente manera. Uno aprende más rápido que el otro, y también puedes aprender, a mí me gusta una cosa y a ti te gusta otra cosa. Entonces, para aprender lo que tú quieres, de repente, o nunca lo aprendo, o simplemente lo aprendo a medias porque no me gusta realmente, no me nace. Muy bien, ¿qué se necesita? El logro de la capacidad es que ustedes sepan expresar de forma oral y escrita los recursos lingüísticos para una mejor comunicación. ¿Cuáles son los recursos lingüísticos que tenemos? Tenemos el habla, tenemos la escritura, tenemos los signos gráficos. Ojo, jóvenes, una palabra no es mal dicha, sino mal entendida. ¿Qué quiere decir? Que si yo no me expreso como debo de ser, como debe de ser, el receptor, ¿qué va a hacer? Me va a entender a su manera. Y él cuando lo transmita, lo va a transmitir también a su manera y la otra persona y así sucesivamente. Es por eso que se generan las barreras comunicativas o las malas interpretaciones. Y en muchos casos generan en problemas. Cuando te vienen a reclamar, tú dices, yo no dije eso. No, él me ha entendido mal. Por eso debemos de hablar con mucha claridad. Y si se puede repetir hasta 2 veces, mejor. A veces hablamos tan rápido que nos atropellamos y que por querer decir una cosa, de repente también nos sale otra. Muy bien. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy, jóvenes? Vamos a trabajar sobre la lingüística. ¿Y qué involucra la lingüística? Miren, tenemos el lenguaje, la lengua, el habla, dentro del habla también está el dialecto, perdón, el idioma, tenemos el dialecto y los niveles de lengua. En los niveles de lengua, ahí ustedes se van a dar cuenta en qué nivel se encuentran. Ya le hemos dicho en la clase pasada, hay que tener cuidado cómo hablo, dónde lo hablo y qué hablo. Ya saben, todos los lugares y todas las personas no son receptivas, pero no te toman de muy buen agrado lo que tú dices. De repente para ti, tu grupo, tu amistad es broma, pero para personas que no conoces, simplemente les puede causar un poco de desazón. Muy bien, partimos de la lingüística. ¿Qué cosa es la lingüística? La lingüística simplemente es la ciencia, como ustedes pueden observar, que estudia el lenguaje. ¿Y qué estudia el lenguaje? Su origen, su evolución, su estructura, su fundamento. Hay una palabra que se le denomina polisemia. ¿Y qué cosa es la polisemia? La polisemia es el concepto de una sola palabra que varias personas opinen sobre lo mismo. O sea, los estudiosos, por ejemplo, ¿no? Ferdinand de Saussure puede decir que el lenguaje es tal actividad. Bacon puede decir que el lenguaje es tal actividad. Eso se le llama polisemia. Diferentes autores opinan sobre el mismo tema. Muy bien. Se dice que esta corriente, esta ciencia nació en el siglo XIX, en 1857 y entre 1933. Y el que es el padre de la lingüística, acuérdense, es Ferdinand de Saussure. ¿Correcto? Ferdinand de Saussure. Un suizo fue. Muy bien. Listo. A ver, seguimos. A ver. Pasamos ahora al lenguaje. ¿Qué cosa es el lenguaje? Uy, profe, facilito. A ver, ¿quién me puede definir qué cosa es el lenguaje? En concepto propio, así, solito, su concepto. Yo lo voy El apuntando acá lenguaje es lo que para usamos. Es el participación. medio de comunicación, profesora. Es la comunicación verbal de todos los días de una Muy bien. persona, entre palabras, se puede también en mímicas y se emplea también como sentimientos y ganas, ¿no? Nada más. Bueno, Sí, bien, muchachos, ya les he dicho.
Lo importante de cada uno es el concepto que... Ahí te voy a corregir una cosita que has dicho. Sí, dime Marisol. Dime, Corríjame. tu participación. Nadie es ¿Qué perfecto. cosa es el lenguaje para ti? La idea, una idea. ¿Me escucha? Sí, te escucho, te escuchamos. Es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de una palabra. Ujú, muy bien. Muy bien, por medio de la palabra. ¿Alguien más quiere participar? Yo, profe. Ajá, Pérez García. Pérez García, aquí levantó, te ganó por puesta de mano. Pérez García, cuéntame. Ya, profesora, para Pérez mí el García. lenguaje es el medio que todo ser humano utiliza para poder comunicarse, ya sea a base de palabras, gestos, mímicas. Eso, profe. Bien, bien, está bien. ¿Alguien más? Bien. Miren, hemos escuchado, a ver, la última. Sabrina Zulca. Sabrina Zulca y terminamos con Fernando. A ver, rapidísimo. El lenguaje es el medio de comunicación que todo tipo de persona utiliza, ya sea por gestos, mediante la palabra. Muy bien. Fernando. Fernando. Presente, profesora. Levantaste la mano. Sí, profesora. Dime, Fernando. Profesora, el lenguaje es el medio. Dime la definición. El lenguaje es el medio que toda persona utiliza Fernando. para expresar sus... Presente, profesora. Profesora, Bien. el lenguaje, Ya, el chicos. lenguaje es el medio que utiliza toda persona para expresar sus sentimientos, deseos y anhelos, que lo puede ser con palabras, Excelente. gestos, mímicas, colores, luces, etcétera. Bien. A ver, muchachos, no se preocupen los que han levantado la mano. Escúchenme un momentito. Van a seguir participando con varias preguntas que voy a ir desarrollando. No se preocupen. Ya, bien. Entonces, miren, cada uno de ustedes tiene un concepto propio del lenguaje. Eso se llama polisemia. Lo que hemos hecho ahorita es polisemia. Cada persona, cada uno de ustedes ha dicho su propio concepto de acuerdo a cómo lo ha entendido o cómo ha buscado o ha investigado, ¿no? Entonces, se dice que el lenguaje es un medio que utiliza el ser humano para transmitir una determinada acción. Dentro de las acciones, pues, aplicamos emociones, sentimientos, ira, cólera, una información sin tener sentimientos. Por ejemplo, a ver, un sentimiento, cuando estás enamorado, un besito, el amor. un cariño, esa es la parte táctil. Cuando tú quieres dar una información, mañana tenemos examen, miren, no hay sentimiento, simplemente una información. Entonces, el lenguaje es el medio que se utiliza para poder transmitir todo lo que yo deba transmitir, ¿correcto? Bien. ¿Cuáles son las formas o códigos del lenguaje? A través de cómo se puede transmitir el lenguaje. Miren, tenemos lenguaje oral, lo que estamos haciendo ahorita, tenemos lenguaje escrito, aquellas personas que tenemos nuestras facultades completas, que yo puedo escuchar y puedo hablar y puedo escribir. El lenguaje de señas, aquella persona que lamentablemente nació con atrofia auditiva y atrofia de la parte verbal. Entonces, ellos no se quedan, ellos tampoco no se quedan en esto. Ellos simplemente, ¿qué hacen? Tratan de buscar un medio para poder comunicarse. Trabajan con señas, y eso lo vemos en la calle. A veces vemos jóvenes que solitos, entre ellos solitos se ríen, porque están aplicando su propio lenguaje. Muy bien. Como siempre, muchachos, hemos dicho que el lenguaje tiene toda palabra, chicos, toda palabra tiene etimología. ¿Qué cosa es etimología, profesora? ¿De dónde proviene la palabra? La gran mayoría de palabras son latinas. En este caso, el lenguaje, la etimología es latino y significa lengua. En latín es lengua, ¿correcto? ¿Y cuál es la finalidad del lenguaje? Para yo lo tengo, sí, pero ¿para qué me sirve? Me sirve para comunicarme y relacionarme. ¿Cómo me relaciono? En diferentes campos. Me relaciono de manera social porque tengo de manera, ¿cómo me relaciono de manera personal? Con mis hermanos, familiar, con mis hermanos, mis
padres, de trabajo, cuando estoy en un centro laboral, ¿correcto? De estudio, lo que estamos haciendo ahorita. Estamos comunicando y nos estamos relacionando. Muy bien. Ahora bien, ¿por qué se caracteriza el lenguaje? A ver, fácil. ¿Por qué se caracteriza el lenguaje? El lenguaje se caracteriza porque es innato. ¿Por qué es innato, muchachos? Porque nacemos con él. De una u otra manera lo desarrollamos. ¿Correcto? Ya hemos dicho oral, escrito, o simplemente por gesto. Y todo el lenguaje sí es aprendido. Porque la persona que no tiene facultad auditiva ni verbal, aprende este medio. Cuando nosotros empezamos a hablar, ¿qué nos dice mamá? Hacer repetición de la palabra. Dice mamá, agua, carro, papá. Entonces, constantemente, miren, es repetitivo y se nos va quedando. Entonces, nosotros en un tiempo determinado, soltamos la palabra. ¿Por qué es universal? Porque el lenguaje a donde tú vayas, al último puntito del mundo, vas a encontrar a una persona que no hable tu idioma, es diferente, pero sí tiene una manera que se acerca a ti y te expresa lo que quiere. Preguntarte cómo te llamas, qué es lo que necesitas, a dónde vas, ¿correcto? ¿Por qué es inmutable? Porque cambia con el tiempo, ¿correcto? Salvo nosotros, los seres humanos, que seamos transformados en el futuro, pero es hereditario. Ustedes van a casarse, tengan sus hijitos, va a seguir lo mismo, sino que ¿qué va a evolucionar? La palabra sí evoluciona, porque si ustedes saben por historia, hay muchas palabras que ya se han quedado en el pasado, que ya no se utilizan en el presente. Pero el lenguaje va a seguir y va a seguir hasta Dios sabe cuándo. Bien. ¿Cuáles son los medios que yo utilizo en el lenguaje? Ahí está. Los medios que yo utilizo en el lenguaje, por ejemplo, tenemos la palabra, lo que hemos hecho ahorita, lo oral y lo escrito. Ojo, cuando yo les diga, la escritura también pertenece a la palabra, ustedes tienen que decir sí, porque la palabra puede ser oral o puede ser escrita, porque estás escribiendo, pues, ¿correcto? Y a eso se le llama lenguaje articulado. Estamos hablando Disculpa que le una interrumpa. letrita con la otra y formamos. Dime. Miss, Dime. para que puedan apagar su audio, porque no se escucha. Por favor, estudiantes, sean colaborativos del audio. El compañero Vladimir está con su puedan audio prendido. Compañero Vladimir, por favor. Profesora, ustedes usted se mismo conocen. siléncielo. Hemos hablado de la convivencia, muchachos. Hemos hablado del respeto hacia el otro. Ya, yo quiero molestar a mi compañero, sí, pues, pero no solamente molestas a tu compañero, sino molestas a todo el aula. Y todo el aula contigo no tuvo ningún percance, ¿no? Muy bien, continuamos. Hablamos sobre el lenguaje mímico. Cuando hemos ido de repente a una reunión o hay una persona que comience a expresar alguna idea, eso se llama movimiento gestual. Cuando yo quiero diferenciar un color de otro, se le llama lenguaje cromático. Pues tenemos cuando vamos por la calle, quiero cruzar la pista, tengo luz verde, luz roja, luz ámbar. Y uno de esos, por invitación, me han enseñado que un color determinado es para yo poder cruzar, detenerme. ¿Correcto? Una tarjeta. Estamos viendo el juego de fútbol o de vóley. El árbitro no va a voltear a decir, mira, yo lo voy a votar. No, el árbitro saca su tarjeta amarilla y ya todo el mundo sabe que la tarjeta amarilla es la primera llamada de atención. Si te saca la tarjeta roja, miren, sin decirnos nada, ya sabemos que automáticamente tienen que expulsarlo. Ese color rojo es lo que nos indica una acción. Cuando también estamos en algún lugar, tenemos tachos de basura, de vidrio, por colores. Aquí ustedes pueden observar amarillo, naranja, azul, verde, rojo, lo que ustedes necesiten, lo que ustedes quieran, por ejemplo, desechar un papel. Pues ahí tengo el azul, el verde, dependiendo de la institución, puede ponerlo en azul. Entonces ahí va el papel. En el verde va el cartón.
En el naranja va el vidrio. En el amarillo pues, solamente pueden ir, puede ser incluso hasta las plantas. Pero no, si ustedes se dan cuenta, la gente o las personas van a un centro comercial, tienen un cartón y lo meten en otro lugar donde no corresponde. Entonces, miren, el lenguaje cromático no les sirvió de nada. No cumplimos incluso con dos cosas, con respetar el color que me están indicando y sobre todo, echar el desperdicio donde no me corresponde. Entonces, por eso que el lenguaje muchas veces se distorsiona porque no lo hablamos o no actuamos de manera clara. Si me dicen, en cartón, cartón, pues muchachos, ay, que me da flojera. No, señor, en cartón es cartón. Bien. Sigamos. Entonces, miren, haciendo un repasito aquí, las diferentes formas de lenguaje tenemos el lenguaje de la palabra, que puede ser oral o puede ser escrito, la mímica, que puede ser gestual, movimientos, los colores, el color me va a indicar, por ejemplo, ahorita tengo este lapicero, tiene el color rojo, entonces dentro posiblemente tenga el color rojo, pinta de color rojo, porque me está indicando rojo, ¿correcto? Bien. Luego pasamos a lo siguiente. Dime, Marisol. Miss, una pregunta. ¿Los señales de tránsito formarían uno de estos tres o son algo que es muy aparte o fuera de ellos? Ya, continuamos y ahí te voy a dar la respuesta que tú estás preguntando. Profesora, ¿ya? En el profesora. quinto nivel tenemos, por favor, termino mi clase un momentito y continuamos, ¿sí? O sea, porque miren, ustedes preguntan y todavía no he terminado la clase, entonces ahí ustedes se van a dar cuenta. Miren, por ejemplo, ¿no? Los sonidos físicos, tenemos, por ejemplo, la bocina cuando pasa el panadero, el silbato cuando pasa el vigilante en la noche cuidando nuestra cuadra, la sirena cuando pasa, por ejemplo, la ambulancia, el timbre de tu casa o el timbre de la casa de un vecino. Muy bien, a ese tipo de lenguaje se le llama lenguaje acústico, porque viene por el oído. Vamos a lo que decía su compañera Marisol. Miss, y la flecha, la curva, ojo, diferenciar. Si tú me preguntas el color del semáforo, eso se le llama, como es color, se le llama lenguaje cromático, por color. Por cromático porque tiene muchos colores. Pero si tú me dices, profesora, en el camino vi una flecha, vi una curva, vi detenerse, no adelantar, un bultito que significa bache, a eso se le llama lenguaje simbólico, símbolo, lo que me está indicando que debo de hacer y no debo de hacer. Por ejemplo, aquí en la pantalla podemos ver un dibujo que se le dice stop. Muy bien, ¿qué me quiere decir? Por lógica, que me debo de detener. Simbólico. ¿Y por qué me voy a detener? Porque de repente por ese sector están pasando escolares, personas que no pueden caminar muy rápido, niños, animales. Entonces, eso me está indicando que me detenga. Y a ese tipo de lenguaje se le llama lenguaje simbólico. Cuando nos hacen una caricia, o nos dan un besito, o nos agarran la cabeza, a eso se le llama lenguaje táctil. ¿Por qué? Porque está a través del tacto, pues a través de las manos. Ahora que tu cabello sea suave o sea grueso, eso deriva a otra acción, pero no te están preguntando qué tipo de lenguaje es el tocar el cabello grueso o delgado. No, la acción de tocarte, la acción de darte un beso, la acción de darte la mano, la acción de palmotearte, se le llama lenguaje táctil. Entonces, mi querida Marisol, en tu pregunta que hiciste, si me preguntaste por el lenguaje, por el semáforo de colores, a ese vendría a ser un lenguaje cromático. Y si me hablas por los dibujos que yo veo en la calle, en la carretera, se le llama lenguaje simbólico. Bien. Pasamos. A ver, ¿en qué se diferencia un lenguaje oral y de un lenguaje escrito? Ambos son, miren, ambos son lenguajes. Y todo se resume en palabras. Bien. Pero dentro de la palabra vamos a hacer la diferencia. Tenemos el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Miren, el lenguaje oral se adquiere naturalmente.
Es decir, tú, incluso, miren, nosotros hablamos por imitación. Cuando tu mamá te hace repetir la palabra mamá, papá, cocina, entonces tus cuerdas vocales van ejercitándose y va saliendo tu palabra. Cuando no tenemos, muchachos, una persona que nos guíe, por ejemplo, un bebito que nunca le ha enseñado a hablar, simplemente sus cuerdas vocales no van a trabajar por medio de la palabra, pero sí van a trabajar por medios guturales. ¿Qué significa un medio gutural? Que él, de manera natural, va a aprender los sonidos y va a tratar de imitarlos. Por eso dice que se adquiere de manera natural. Se adquiere a través del sonido. Él imita el sonido. Forma viva. ¿Por qué? Porque es forma directa. Si tu mamá te está hablando en este momento, entonces se llama forma directa, forma viva. Y se acompañan con otras formas expresivas, claro, cuando te aplauden, cuando te gritan. Entonces, eso es el lenguaje oral. ¿Y en qué se diferencia el lenguaje escrito? El lenguaje escrito se aprende, lo que ya les dije. Cuando vamos al colegio, cuando estamos en nuestros domicilios, cuando alguien agarra con una pluma y nos enseña a dibujar la A, la B, la C, la D, la E. Y por imitación constante vamos aplicando. Miren, al nivel en que nos encontramos nosotros, en inicial nos enseñaron los colores, a pegar, a puntear. En la primaria y en la secundaria, más en primaria, nos enseñaron las primeras vocales, las combinaciones de vocales, la formación de palabras, de oraciones, de frases, de párrafos y de textos. Miren los niveles, cómo vamos. Entonces, ¿por qué se dice que se aprende? Porque es repetitivo. ¿Y por qué se cultiva? Porque si tú te quedas simplemente, un ejemplo, ¿no? Hay gente que se quedó en la primaria, que con la justa sabe las vocales A, B, C o las consonantes. Alguna que otra combinación y con eso se quedó. Esa persona ya no puede leer un libro de manera continua. ¿Por qué? Porque no se ha cultivado. O de repente no entiende la coherencia de ese libro. Por eso se dice que el lenguaje escrito es aprendido y cultivado. Ustedes ahorita siguen aprendiendo y siguen cultivando. ¿Por qué grafemas y signos? Porque estamos trabajando con las vocales, con las consonantes. Acuérdense que las grafemas o las grafías son las letritas A, B, C, D, E, F, G. Y los signos, y signo igual, signo de interrogación, signo de puntuación, el punto y coma, los 2 puntos, los 3 puntos, ¿correcto? Hay que saber diferencias. Más normativa, cuidado de la escritura. Bueno, ya ahí a medida que se va avanzando, vamos aplicando más la normativa. ¿Qué significa la normativa? Más las reglas. El uso de las mayúsculas, el uso de las minúsculas, cuando es singular, cuando es plural, ¿correcto? Entonces, miren, la diferencia del lenguaje oral y del lenguaje escrito es uno se adquiere de manera natural y otro se adquiere de manera aprendida y cultivada. Bien, ya hemos hablado de la lengua. La lengua es el medio, pues dicen, ¿no? Que yo utilizo para yo poder utilizar. Bien. De la lengua, del lenguaje se desglosa la lengua. ¿Y qué cosa es la lengua? A ver, ¿quién me puede decir? Ahora sí, otra participación. Ya hemos dicho, el lenguaje es el medio. ¿Y la lengua? ¿Qué sería la lengua? ¿Quién me puede decir? Acá estoy anotando la participación de todos ustedes. ¿Quién me dice? ¿Qué cosa es la lengua para ustedes? Conceptos propios nomás, muchachos. Z. Miss. Marisol, te escucho. Bueno, para mí la lengua sería parte de nuestro cuerpo. La lengua puede ser parte de... me ya, apagan tú el estás hablando de la celular. lengua como órgano. Profe, disculpe. Marisol, tú estás hablando de la lengua como órgano. No estamos hablando de la lengua como órgano. Estamos hablando la lengua allá. Está bien, bueno, es tu concepto. No, estamos hablando sobre la lengua como estudio, no como órgano, como parte del lenguaje. A ver, Z, Medina, Pérez, ¿alguien?
Miss, yo. Ya, dime Alonso. Para mí la lengua es Sí, Alonso, dime. la lengua para mí es una expresión de una persona que puede transmitir alguna palabra o frase o algún mensaje. Ya, pero mira, cuando tú dices es la expresión, hijo, eso ya es más el lenguaje, porque el lenguaje es lo que vas a expresar. Dime, Sabrina Zulca. Está bien, Alonso. Muy bien. Lo importante es que participes. Dime, Sabrina. Yo creo que la lengua es lo que, o sea, el idioma de cada persona, ya que cada persona se expresa de una manera diferente. Sí, está bastante pegada a lo que al concepto que vamos a definir. Muy bien, chicos. A ver, ¿quién más levantó la mano? Un hito más. A ver, ¿quién más me levantó la mano? No puedo observar acá. A ver, ¿quién más me levantó la mano? A ver, ¿quién más levantó la mano? No se puede observar acá quién levantó la mano. A ver, vamos a ver. Aquí. A ver, ¿quién levantó la mano? Ajá, Brian nos dice que la lengua para él es el idioma de cada persona. Muy bien, Brian, no te preocupes. No tienes audio, pero lo importante es que estás participando. Ojo, yo reviso también el chat, por si acaso, no crean que no lo Profesora, llamo. Yo al final lo aseo todo lo que veo. Dime, mi querido Pérez. yo, profe, Sí, te escucho. para mí la lengua es el uso de signos escritos o orales, profesora, que uno mismo utiliza para poder comunicarse, por ejemplo, dentro de un grupo o, bueno, algo así, ¿no, profe? Eso más o Sí, menos es mi algo así. idea. Algo así. Bueno, muchachos, miren. Ya, Peralta, rápido, Vocabulario que dime. hablamos. Dime, Peralta. Para mí, primera palabra, la lengua significa una manera de entenderse entre dos personas, ¿no? Como yo soy receptor. Se te escucha entrecortado, hijo. Bien. Ya, está bien, Peralta. Ya, Mira, tu audio se te nota, se escucha un poco distorsionado, pero bueno, ya. Lo importante es que participen. Bien, miren, no hacer la diferencia. Profe, ¿cómo hago la diferencia entre lengua y habla? Acuérdense, el lenguaje es el medio que yo utilizo para mandar, enviar al receptor lo que yo quiera decir. Quiero agua, me traen el agua. Tengo calor, me traen ya. ¿Y cuál es el medio que utilicé? La palabra. Muy bien. Pero ¿qué cosa es la lengua? Tu compañera, bueno, ella, está bien, pues, hemos dicho que la lengua, según su compañera, es el órgano que utilizamos en nuestra boca. Sí, pero nosotros estamos preguntando por estudio, pero también es válida su participación. Bien, ¿qué cosa es la lengua? La lengua es el conjunto es las letritas, las que tenemos, las vocales, que al momento de estructurarlas, se forman una palabra. Si ustedes pueden leer en la teoría, dice que es el sistema de signos orales y escritos combinados. ¿Y cuál es el sistema de signos? La A, la B, la C, la D, la E, la E, la F, El la G, la abecedario, H, profe. hasta que termine. Así es, que yo cojo esas vocales, las combino, formo una palabra. Entonces, la lengua es el sistema de signos orales, cuando yo pronuncio, y escritos según tu regla. O sea, si hablamos español, tenemos que escribir en español. Si nosotros utilizáramos el inglés, pues las mismas, el abecedario cambiarían de posición. Como por ejemplo, mamá, grafía A, el signo A, M-A, mamá. Pero si yo hablara inglés, ¿cuál sería mi lengua? ¿Cuál sería mi trabajo en lo que es mother, Inglés. ¿no? M-O-T-H-E-R. Motor, ¿Se dan claro. cuenta? Entonces miren,
Mother, claro, mother. Entonces, según la teoría de la lengua, se dice que es el sistema de signos orales y escritos combinados. Es como decir tu compañero en buen cristiano, lo que has dicho, el abecedario mezclado y saco palabras y son entendibles por mi idioma, que ahorita es lo que vamos a ver. Muy bien. ¿Y por qué se dice altamente estructurado? Porque es combinación, pues. Es combinación de cada palabra. Si yo quiero escribir la palabra camarote, cojo la C, la A, la M, la O, la T y la E. Camarote. Si tú me dices, profe, escríbalo en inglés, no sé porque mi idioma no es inglés. Lo puedo aprender. Miren, para yo poder aprender inglés, también tengo que estudiarlo, igualito que el español. Se dicen que los idiomas más difíciles en el mundo para aprender son el español, el chino mandarín, el ruso. Esos son idiomas un poquito difíciles de aprender, pero no imposibles. Pero dicen que el inglés es mucho más fácil. Habría que ver. Muy bien. ¿Por qué se caracteriza la lengua? Porque la lengua es psíquica. La lengua yo no la veo. Yo no veo la lengua. Es abstracta. Y lo abstracto no se ve. Lo abstracto solamente se siente. Se siente. ¿Es social? Sí, pues. Porque todos hablamos de una u otra forma, hacemos las combinaciones de ese abecedario que les acabo de decir. ¿Es producto histórico? Sí, pues, porque igualito, viene de atrás. Ustedes están en esta época de los millennials, lo que le llaman millennials. Pero antes de ustedes, ¿quiénes estuvo? Sus papás. Antes de sus papás, sus abuelitos. Antes de sus abuelitos, sus tatarabuelitos y así, la generación. ¿Correcto? Bien. ¿Es un sistema lingüístico? ¿Es un código? Sí, pues. ¿Por qué es un código? Me pueden decir. Sí, porque todos usan, profe, porque todos usan el mismo idioma, español. Código español, ¿o no? Ah, efectivamente. Muy bien. Claro, el código se trabaja en función al lugar donde vive. ¿Ustedes creen que las personas, los extranjeros cuando vienen, hablan inglés? Sí, pues hablan entre ellos dos, pero la gran mayoría habla español. Entonces, por obligación, tienen que aprender a hablar el español, que no lo hablan correctamente, pero por lo menos son entendibles. Muy bien. ¿Y qué cosa es el habla? A ver, ¿quién me dice qué cosa es el habla? ¿Alguien me puede decir qué cosa es el habla? El habla, Lo que profe. ustedes a veces dicen, oye, ya le habla a ese chico. El habla, profe, es Sí, dime. como... Sí, dime. ¿Cómo qué? Sí, no se preocupen los participantes que están levantando su manito, no se preocupen. Yo mis. Escriban por el chat, yo les voy a poner su ahí. Y dime, Camila. No, Kelvin, dime. Es la forma individual de la lengua o idioma. Es como dice, en la lengua hablamos inglés y el habla sería todo lo que es inglés. Ya, muy bien. ¿Alguna otra persona? Está muy bien. Los participantes que levantan la mano no se preocupen. Presente. Sí, dime. La facultad o capacidad de hablar con palabras que tienen nosotros. ¿Me escuchan? Ya. Miss, yo. Sí, te estoy escuchando. Miss. Peralta. Miss, hace rato. A ver, Peralta que levanta su manito. Peralta. Ya, pasamos a Joshua. Profesora, Es la forma de expresarse individualmente, o sea, la forma de expresarse de cada persona, ya sea así es. Camila. algunos lejos, Camila. Bien, el habla es la forma en que cada uno habla, si es correctamente o incorrecto. Depende de la Profesora, expresarnos con otras personas. Bien, Camila. ¿Sí el alumnito que me estaba hablando? Sí, yo. Ya, habla, dime, rápido. Ya, Miss, para mí el habla es la forma de expresar un idioma
para poder comunicarnos con otras personas. Ya. Miren, muchachos, seguimos diciendo lo mismo. Cada uno de ustedes tiene su manera peculiar de decir su concepto. Bien, ¿qué vendría a ser el habla? El habla es la Profesora. manera peculiar. ¿Qué es peculiar? Único, particular. Peculiar es particular. O singular. Cómo cada individuo, o sea, cómo cada uno de nosotros utiliza tu propio idioma. ¿Qué otra característica dice del habla? Que es un fenómeno individual, porque como yo hablo, tú no lo vas a hablar. Por eso se dice individual. La diferencia de lengua y habla es que la primera es un sistema. Claro, la lengua ya hemos dicho, es el abecedario que se mezcla. Y el habla es el uso de ese vocabulario, ¿me entienden? Son dos cosas distintas. Uno es el código y el otro es la aplicación de ese código. Bien, como siempre, ¿por qué se caracteriza el habla? ¿Por qué psicofísica? ¿Por qué? Porque viene de nuestro cerebro y se proyecta con nuestro órgano fonador, psicofísica y físico. Ahí utilicemos la lengua que utiliza su compañera, que me dijo hace rato. Es individual, no es colectiva. Cada uno habla de manera individual. Eso ya lo hemos dicho hace rato. En cambio, la lengua no, la lengua es social. Es un acto momentáneo. ¿Por qué momentáneo, muchachos? Porque lo que yo digo ahorita, yo no lo voy a decir más tarde. Y si lo voy a decir más tarde, no lo voy a hacer, no lo voy a decir igual como lo estoy diciendo ahorita. Puede ser una referencia, pero no exactamente igual. Ya hemos dicho, es el uso del sistema de lingüístico. Claro, pues ya hemos dicho, yo voy a hablar, voy a expresar en el habla las grafemas, A, B, C, D, combinaciones, cama, camarote, pan, tuerca, pastilla, vacuna. Muy bien. Ustedes pueden observar en qué se diferencia la lengua del habla. Miren, la lengua es social, el habla es individual. La lengua es un sistema de signos. El habla es la aplicación de esos signos. La lengua es abstracta porque se grafica. El habla es concreta. ¿Correcto? Es modelo mental porque viene de nuestro cerebro. El habla es la realización, es la aplicación de ese modelo. La lengua cambia lentamente. El habla cambia frecuentemente porque ya les hemos dicho, ustedes no hablan de la misma manera como hablaron hace rato. En cambio, la lengua, no, la lengua, las grafías pasarán tiempo para poder que esas grafías sean alteradas. Muy bien. ¿Y qué cosa es un idioma? Lo que dijo su compañero. Un idioma es la lengua propia de un pueblo o de una nación. Por ejemplo, si estamos en Perú, hablamos español. El idioma es el español. Si estoy en otro país, puedo hablar el inglés, el hindi, el árabe, el portugués, el bengalí, el ruso y mandarín, quechua, aymara, mandarín. A ver, ¿quién me dice cuántos idiomas tiene nuestro Perú? A ver. ¿Cuántos idiomas tiene nuestro Perú? Yo, profe. Tres. El quechua, el aymara y el castellano. Ya, ¿alguien más? Profesora, pero ahora si hablamos... Si hablamos más conocidos. Y el aguajú también, profe. El aguajú también. No les estoy diciendo que me lo mencionen. Estoy preguntando, ¿cuántos idiomas tiene nuestro país? Así de simple, 10, 15, 3, 8, así, números. A ver, díganme. 15, profesor. 3. Más de 15. No me vengas a decir más de 15. Estoy preguntando. Por ahí alguien dijo 3. Ya, 3 no es. Solo 3 idiomas. Ya, profesora, muero con 3. No tiene 3 idiomas. 2, profesora. Dos idiomas oficiales. Profe, 2 nomás. El español y el aymara. 2 nomás. Español y aymara. Profe, 2 nada más. Lenguas originales. Tranquilo. En la selva también hay los Escuchen. Hay 47 Escuchen, idiomas. 47 lenguas. Tenemos. Ya, Luis. 150. Tenemos 42 idiomas. Y ustedes pueden decir, profesora, 42.
Sí, ¿saben? ¿Y por qué no los conocemos? Porque no hay continuidad en la enseñanza de ese idioma. A ver, por Son ejemplo, idiomas nativos, profesora. tenemos el Los quechua, indígenas. tenemos escuchen, tenemos el español, tenemos el aymara, como dijo su compañero. Pivo. Tenemos el... Sí, profesora. Ahí está el quechua, aymara, yanisha, Ya, disculpen, ashánica. se había cortado la señal. Entonces, miren, tenemos el quechua, tenemos el aymara, tenemos el español, tenemos el aguajú, como dice su compañero, tenemos el shipibo conibo, y etcétera, etcétera, etcétera. El Ashaninka Sino que también. en nuestra Yanisha también. enseñanza no nos dan a conocer. Creemos solamente que nuestro país solamente tiene tres idiomas. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, la etimología del idioma proviene del griego. Miren, hemos dicho que la gran mayoría de palabras vienen del latín. Pero en este caso, el idioma, la palabra idioma proviene del griego, que significa propiedad privada. ¿Por qué propiedad privada? Porque es netamente de esa región, ¿correcto? En nuestro país hay gente que habla inglés, sí, pero no es propio de nuestra región. Que lo hable es una cosa, pero que sea perteneciente a nuestra región es muy diferente. Hablamos del No dialecto. es natural. A ver, cuando conocemos a jóvenes o a compañeros, tenemos la tendencia a veces de burlarnos de la manera como habla. Ustedes saben muy bien que ahora en nuestro país tenemos gran cantidad de población venezolana. ¿Y cómo habla un venezolano? Habla cantando. Ustedes a veces, bueno, a algunos les gusta, a algunos no les gusta. ¿Cómo habla la gente de Piura? ¿Cómo habla la gente del norte? ¿Cómo habla la gente de la sierra? ¿Cómo habla la Pronuncian bien gente la de la R. selva? Entonces, profesora, no tiene nada que ver la R. Miren, muchachos. Primero, definamos. El dialecto se adquiere en razón del territorio. Significa que yo voy a hablar, incluso mi entonación y mi pronunciación, de acuerdo al lugar donde yo vivo. Por ejemplo, yo estoy en la costa y después me voy a la selva. Estoy allá 1 año, 2 años, y automáticamente, miren, la mentalidad, la psicología, comienza a trabajar de acuerdo al lugar en donde me encuentro. Y comienzo a cantar, tal vez. Si me voy al norte, la misma situación se va a dar. Digo la misma palabra, cama en Lima, cama en Ica, pero cuando lo digo cama en la sierra o cama en la selva, tiene una connotación diferente. Por eso dice que el dialecto se adquiere en razón al territorio. Se dice que es la variante que adquiere una lengua de acuerdo al lugar donde tú vives. A ver, ¿alguien me puede decir con qué otro nombre se le conoce al dialecto? Le pongo 5 puntitos al toque. ¿Dejo? Por sus costumbres, profe. ¿Con qué otro nombre se le conoce al geolecto? Al dialecto. ¿Lengua? Dialecto, con... Entonación. ¿El dejo? No. Lengua nativa. Entonación es la característica. Lengua. No. Lengua nativa, profesora. No. Disculpe, ¿cuál es la pronunciación? 5 puntitos. No, Ya, es la característica. ya se fueron a Google ya. A ver. Ya se fueron a Google ya. No vale. El habla. Ya bueno, para resumir, el dialecto también se le conoce como geolecto o sociolecto. Geo por geografía, sociolecto por la sociedad que vive en esa geografía. En cualquiera de los dos se le puede considerar de los dos. A ver, ¿cómo yo reconozco un dialecto? Profe, ¿cómo reconozco un dialecto? Lo reconozco por la pronunciación y la entonación. Por su léxico o algunos cambios sintácticos. A ver, en resumen, profe, dígame, ¿cómo pronunciación de las palabras también, profe. A ver.
Si yo me voy, por ejemplo, si yo me voy al norte, a Chiclayo, a Piura, a Trujillo, la gente cuando habla, lo habla como cantando. Guau, paisano, quiero tomar chichempoto. Y ojo, no nos estamos burlando, sino estoy haciendo la demostración cómo habla la gente del norte. Ustedes pueden decir, no, profe, yo no hablo así. Pero por regionalismo, esa es la manera como habla. Que tú no lo hables así o que ya se esté distorsionando es otra cosa. Pero vamos a la manera de cómo entonan la palabra. Guau, paisano, quiero tomar chichempoto. ¿Saben qué es poto, no? ¿No? Es la parte, es la base de Donde toman la chicha, la chicha. Claro, con un vaso. Toma la chicha, claro. Tráeme chifles, paisano. Tráeme chifles, paisano. Muy bien. ¿Cómo habla la gente de la selva? La gente de la selva dice, ¿cómo habla la gente? A ver, ¿cómo habla una persona de la selva? A ver, ¿quién me dice? No. Mal llamado charapa, porque charapa es un tortuga. A ver. Ese guambrillo. El guambrillo. El guambrillo. Guau, ¿no? Así dice, ¿no? Sí, profesora, así hablan, profesora. Voy a comer mi pescado. ¿Así no habla? Muy bien. Entonces, ¿cómo yo pongo una persona, un dialecto? Por el tono y por la pronunciación. Ahorita, por ejemplo, tenemos en nuestro país gran cantidad de gente venezolana. Entonces, cuando ustedes al toque les habla, ustedes voltean y dicen, ¿y él quién es? Tú eres de Venezuela, ¿no? Sí, ¿por qué? Por tu llamado dejo. El dialecto vendría a considerarse un dejo, ¿correcto? Ahora que dentro de su composición de palabras varíe de acuerdo a cómo ellos fueron, cómo desarrollaron su escritura. Por ejemplo, yo escucho mucho a los venezolanos hablar en singular y hablar en plural. Los niños, eso, tráiganme a los niños. O sea, me aplican el plural y luego me aplican el singular. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces, ustedes cuando escuchen a alguien hablar de manera diferente, incluso nosotros somos diferentes para ellos. Nosotros, sí, cuando le hablamos, ellos nos consideran dialecto también. No crean, ¿ah? O sea, nosotros, si nosotros escuchamos hablar de manera diferente, ese es su dialecto por pronunciación y entonación. Y a su vez, también es al revés. Ellos cuando nos escuchan hablar también es por pronunciación y entonación. Muy bien. A ver. Se ha dicho que el dialecto se diferencia, miren, el dialecto se diferencia por pronunciación, entonación y cosas del lenguaje. Aquí dice, a ver, acá, revita, dice, y por léxicos, léxico ya saben que es el vocabulario y algunos cambios sintácticos. Muy bien, miren, tenemos dialectos mundiales, pues. ¿Cómo habla un español? Pues hombre, ole toro, ¿no es así? Miren, ¿cómo es el dialecto antino? ¿Cómo habla una persona de la sierra? Tiene su sonidito. ¿Cómo habla un dialecto caribeño? A ver, ¿quién me puede hablar tipo panameño? ¿Quién me puede hablar tipo puertorriqueño? Eso que ahorita está de moda. Pues yo soy de Puerto Rico. Soy de Puerto Rico, mami. Ajá. Ahí Hola, está. Miss, todavía tenemos un problema de lo que vamos a resolver, Miss, tú sabes. Ya tú sabes, mami. ¿Se dan cuenta? Ya tú sabes, ¿no? Así no habla, ese es un dialecto, ¿se dan cuenta? ¿Y cómo saqué el dialecto? Por la entonación. Ajá, por la entonación. Pronunciación ya es el contenido que tú me hablas. Miren, tenemos dialectos mexicanos, rioplatenses, chilenos. Miren, el dialecto entonces lo cojo por la pronunciación y por la entonación. Y el tercer punto es por el contenido. Una palabrita en mi país puede significar otra cosa en otro país. Hablemos netamente, por ejemplo, de la canchita. Ay, voy a ver una película, chévere, ya trae canchita.
Pero ojo, 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 ojo. Realmente, muy bien. Realmente palomitas. la canchita, es la canchita, se le llama canchita. Puede ser la blanquita o puede ser la serranita, esa que se pone en la sopa. Pero el Profesora, término correcto pero en le el dicen Perú es canchita canchita. popcorn. Pero le Pero dicen en popcorn otro o canchita. país, por ejemplo, a la misma canchita le llaman palomita de maíz. En Uruguay, al mismo producto le llaman pororó. En España, al mismo producto le llaman cotufa. ¿Se dan cuenta? Miren, el mismo producto, pero en otros países tienen otros nombres. Entonces, en el dialecto incluimos la entonación, guá paisano, ¿correcto? La pronunciación, palomita, estoy pronunciando. Y el significado, palomita, canchita, que vendría a ser lo mismo en otros países. ¿Se dan cuenta? Bien. Muy diferente, por ejemplo, la palabra, por ejemplo, a ver un ratito. Ya. A ver, por ejemplo, la palabra, acá en Perú, nosotros le llamamos, alcánzame la cuchara, alcánzame el tenedor, alcánzame el cuchillo. Por ejemplo, en otros países, de frente te dice, alcánzame el cubierto para la sopa. Y ya ustedes saben que el cubierto para la sopa es la cuchara. El cubierto para cortar, ya saben que el cubierto para cortar, acá de frente le decimos cuchillo. El cubierto para el segundo, el tenedor. Ya saben Cuchillo. que acá, para ese producto es el tenedor. Entonces, ¿se dan cuenta, muchachos? El dialecto se trabaja en función al lugar en donde vivo. Y si hacemos un resumen general de todo lo que hemos trabajado, entonces, empecemos. El lenguaje vendría a ser el medio que yo utilizo para yo comunicarme. ¿Y cuál es mi medio? Puede ser la palabra, puede ser la escritura, puede ser los gestos. Ese es el lenguaje. La lengua es el conjunto de símbolos gráficos que yo voy a combinar para abordar una palabra. Ya saben, lo que dijo su compañero, el abecedario. Entonces, combinación de esos gráficos me va a formar una palabra. Muy bien. La lengua es de uso individual, ¿correcto? El dialecto se trabaja en función a donde yo vivo. Muchas personas se van, como les dije hace rato, yo soy de la ciudad de la región de la costa. Al que vive en la costa se le llama costeño. Al que vive en la sierra se le llama serrano. No, profesor, es un insulto. No, señores. El insulto viene cuando es la intención, como te lo dice. Por eso, eso sí está tipificado y castigado con la ley. Pero si tú me dices, profesora, ese joven ha nacido en Ica, Pisco, Lima, es costeño. Barreto, ¿dónde ha nacido? En Huancayo. Él es serrano. No, profesora, yo no soy serrano. ¿Y por qué no eres serrano si eres nacido de la sierra? No, me está insultando. No. Es la intención, cómo se dice. Eso es el castigo. Pero la persona que nace en la sierra se llama serrano. Y la persona que nace en la selva se le llama selvático. No se le llama charapa, sino que por relación al animalito, a la tortuguita, que es una charapita, por eso le dicen charapa. A ver, ¿por qué al de la selva, a las de la sierra no le dicen que es un cóndor? ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué al de la costa no le dicen que es una gallina o un pavo? ¿Se dan cuenta? Entonces, no, la intención con la que tú lo dices, eso es el insulto. Pero la tipificación y la clasificación es la correcta. Hay muchas personas que no les gusta que les digan charapa. ¿Por qué? Porque charapa la están comparando con una tortuguita, pues, muchachos. Y hay muchas personas que no les gusta. Y hay otras que dicen, bueno, ya, pues. Por acá, por donde yo vivo, hay muchas personas que son de la selva y no les gusta que le digan charapa. Oye, viene el charapa.
No me digas charapa porque yo no soy tortuga, de frente te dicen. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo nos expresamos. Muy bien. Ustedes aquí en la parte final ya tienen la diferencia entre lenguaje, lengua, habla. Bien. Y ya, para terminar, y para que nos pongamos a hacer la tareita pequeña que les he dejado, vamos a hablar sobre el nivel de lenguaje. Señores, ya hemos dicho que nosotros debemos hablar con propiedad, ¿correcto? Bien. Los niveles de lenguaje estamos trabajados por superestándar, estándar y subestándar. A ver, yo les pregunto, ¿ustedes en qué nivel se encuentran? ¿En la superestándar, en la estándar o en la subestándar? Estándar, profe. A ver, Superestándar. sean sinceros. ¿En el Estándar. estándar? Por supuesto, nosotros estamos en el estándar, pero en el estándar medio, lo que le llaman lenguaje coloquial. A ver, ¿a qué se le llama lenguaje coloquial? Al lenguaje que se te entiende cuando tú conversas con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, ¿correcto? Que es entendible. ¿Cuándo sería el lenguaje culto? Cuando tú en tu conversación aplicas sinónimos, antónimos, Claro. cuando aplicas bien con una palabra de manera correcta. ¿Que lo pueden llegar a hacer? Sí, muchachos. ¿Por qué? Porque es mejoramiento de su lenguaje. ¿Y cuándo lo hago? Para mejorarme como persona. Ahora, ¿cuándo sería un lenguaje súper estándar? Es aquel lenguaje literario. A los escritores, a los filósofos, a todos los Críticos. la parte de la escritura. A los críticos, a los ensayistas, efectivamente. Súper estándar. Los congresistas cuando Porque ya mienten. tienen más... No. Esa es otra cosa, hijo. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo es una lengua literaria? Cuando ya aplica mucho la prosa, la sinalefa, el hipérbato, cosas más estructuradas, un poco más complejas, propias de su trabajo. Un lenguaje estándar, como ya les he dicho, es un lenguaje coloquial, es un lenguaje que nosotros hablamos. Ahorita estamos nosotros trabajando, por ejemplo, un lenguaje coloquial y a su vez un lenguaje culta. ¿Por qué coloquial? Porque me están entendiendo, porque no estoy hablando ninguna jerga, ninguna replana, ninguna grosería. ¿Y por qué culta? Porque con los conocimientos que se les está dando, ustedes están ampliando su conocimiento. ¿Y cuándo es un lenguaje subestándar, jóvenes? Es lo que también en muchas ocasiones las personas, no digo ustedes, ¿no? Pero de manera general aplica. Cuando hablan un lenguaje vulgar, grotesco, replánico. Por ejemplo, cuando dices tombo, cuando dices tabas, cuando dices ñoba, cuando dices germa, cuando usas unas palabras que no tienen, Yeca. el significado no es propio en el diccionario. Cuando tú dices una luca, préstame una china, préstame un cheque, germa. préstame 4 mangos. O sea, esas palabras, Un perro. algunas están en el diccionario, pero su significado no es el apropiado. Cuando ya vamos a la vulgaridad, como por ejemplo ayer a un salón X les dije, ¿no? Cuando ustedes están contentos, ustedes utilizan una palabra que no es un insulto. Por ejemplo, la palabra carajo. Ustedes pueden decir, ¡ay, profe, no diga esto, es una mala palabra! No, señor. 1, que no es mala palabra. 2, está contemplado en el diccionario. 3, no refleja un estado de ánimo. No porque tú estés contento, por ejemplo, juega la U y le gana la Alianza y dice ¡gol! Carajo, dices tú, ¿no? Ah, no, profe, es que está contento, por eso lo dice. Pero cuando un compañero insulta al otro y también expresa esa palabra de manera molesta, no, profe, es que está molesto. O cuando te chancas el dedo, dices, no, profe, es que se chancó y bueno, ¿no? Es una manera de expresarse. No, señores, ese término no indica estado de ánimo. Entonces, ¿y por qué lo aplico? Porque se lo escucharon a alguien y al escuchárselo a alguien fue repetitivo, hereditario
y sigue y seguirá por las postrimerías. Señores, la palabra carajo, como ya les dije, no es una mala palabra. Está considerado en el diccionario y su significado no es estado de ánimo. El significado de la palabra carajo tiene dos connotaciones. La primera, por historia, carajo, eran las canastillas que se ponían en las astas de los barcos. Antiguamente no había una persona o un binocular o un radar para poder guiarse. Vete al carajo y subías Se arriba del consideraba barco. una zona de... Claro, se consideraba una zona de castigo. Y ahí estaban meses, ahí te daba el sol, te daba el frío, te daba la lluvia, dependiendo por la zona donde estabas pasando. Entonces, carajo significa canastilla y a su vez zona de castigo en un barco en la antigüedad. Y carajo, el otro significado significa órgano viril o miembro viril, o como está considerado en el diccionario, denominado pene. Ahora van a decir, ¡oh, la profesora está hablando pene! No, chicos. Toda palabra, mientras está tipificada en el diccionario, es válida, sino que por costumbre y uso común no hablamos ese término en nuestra conversación. Pero si en algún momento conversas de esa palabra con alguien, es válido. No es una lisura, no es un insulto, no es un estado de ánimo. Entonces, nuestro lenguaje puede mejorar o puede empeorar de acuerdo a nosotros mismos. Si yo quiero pasar a una lengua súper estándar, entonces es porque quiero escribir mi poema, mi poesía, ser un crítico, hacer mis ensayos. Y cuando yo utilice ese tipo de lenguaje ya es más estructurado, más complejo, porque voy a utilizar la sinalefa, el hipérbato, tengo que tener cuidado con los vicios del lenguaje, que no sean repetitivos. Estoy en un nivel de lenguaje estándar, sí, pues, porque converso con mis profesoras, con mis profesores, con mis compañeros de manera alturada. Oye, compañero, ¿cómo te fue ayer? Mami, ¿me puedes servir, por favor, mi comida? Papi, por favor, ¿puedes apagar el televisor? Abuelita, te sirvo un poco con un vaso con agua, un vaso de agua. Entonces son entendibles, coloquiales. Tú a tu mamá no le vas a decir, oye, vieja, préstame una china que me voy a ir a ver a mi germa. Tu mamá va a hablar, sí, loco, yo te voy a prestar una china para que tú vayas a ir a ver a tu germa. ¿Te das cuenta? ¿Tú no hablas así con tu mamá o sí? Ustedes no hablan así con su mamá. Con su mamá ustedes utilizan palabras apropiadas. Claro. ¿Será para que me claro. A mate? ver, tú dile, hay algunos chicos que dicen a su mamá, ya pe vieja, préstame una luca. Tu mamá al toque te da tu cocacho y te dice, yo no soy vieja. ¿Te das cuenta? Soy Entonces, joven. debemos usar las palabras, muchachos, de manera apropiada. Culta. Ahorita, por ejemplo, ustedes se están volviendo cultos. ¿Por qué? ¿Por qué culto, profe? Porque están aprendiendo un poquito más de lo que realmente me enseñaron en mi colegio, en mi inicial y en mi primaria. Y el lenguaje subestándar, por ejemplo, pues es un lenguaje vulgar ya donde definitivamente son palabras soeces, consideradas soeces, palabras que no tienen significación propia, como por ejemplo, rata. El teniente me metió la rata. Y si ustedes dicen, buscar en el diccionario, rata es un roedor, un animal de 4 patas que les gusta estar en las alcantarillas, en las basuras. Lo que ustedes quisieron decir es que el teniente les quiso sancionar, amonestar, sancionar. Qué bonito se escucha, ¿no es cierto? Muy bien, muchachos. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta, por favor, para pasar a la parte de la explicación de la tarea? ¿Algo? ¿Todo tranquilo? No, profe, ninguna. Pasemos. Sí, profesora. Con la vacuna nomás. Listo. A ver. Sí, dicen que los han vacunado, ¿no? Bien. Entonces, jóvenes, ustedes van a ingresar a su plataforma y ahí van a tener 2 tareas con pequeñas. La primera, como siempre, es el foro. Es el comentario, la opinión sobre lo que se iba a ver, pues, o sea, el video de por qué es importante el lenguaje, cuántos idiomas existen, algo así, ¿no? Y la segunda tareita es que van a ustedes elaborar
un organizador gráfico. ¿Y qué es un organizador gráfico, profesora? Un organizador gráfico, la misma palabra dice, puede ser un mapa conceptual, puede ser un mapa mental, puede ser una infografía. Ahí en la tarea dice libre. No estoy especificando el organizador gráfico. Estoy diciendo libre. Muy bien. ¿Sobre qué van a hacer el organizador gráfico? Sobre el tema del día de hoy. Lingüística, lengua, habla, dialecto, Profe. idioma. ¿Correcto? ¿Y qué cosa? Un minutito, ya termino. ¿Y para qué me sirve el organizador gráfico? A mí, el organizador justamente dice para resumir y ordenar en pocas palabras el contenido de todo el tema. Y es mucho más fácil para poder estudiar. ¿Correcto? Entonces, lo hacen, ahí en la plataforma está la hoja, está el archivo donde están las indicaciones y ahí lo hacen. Lo bajan, lo desarrollan y lo vuelven a subir. Supongamos que sigamos con el mismo problema de la parte técnica. Un minutito, hijo. Supongamos que tengamos el mismo problema de la parte técnica. Ya su compañero, su compañera delegada ya creó el WhatsApp. Lo pueden subir por ahí o lo pueden enviar a mi correo. Ahora bien, un alumno me dijo, profesora, no tengo computadora. Señores, siempre vamos a tener falencias, siempre vamos a tener obstáculos. Pero si son cosas que yo lo puedo arreglar, fácil, ya. No tengo ninguno de esos, no tengo WhatsApp, no tengo para correo, no sube la plataforma. Entonces, ya, otra herramienta, puedo hacer uso, una hoja bond, ya. Hago mi organizador gráfico, bien, para que el profesor me ponga 20, bonito, no lo hago al champazo tampoco. Lo hago, le tomo una foto, pongo mi nombre, porque tiene que tener el nombre del estudiante, y lo subo. Ya está. Lo importante, jóvenes, es que puedan hacer ustedes sus tareas, ¿correcto? Ahora sí, ¿alguna pregunta? Profesora. Profe, recién vuelvo, un favor, ¿me podría explicar la tarea de nuevo? Ya, un ratito, ahorita explico la tarea. ¿Alguna otra En español, pregunta? profesora. Profesora, sí o sí tiene que ser escrito. O sea, en una hoja y tomarle una foto, o puede ser no sé, puedo hacerlo en la computadora. Los que no tienen, pues. A ver, eso pasa, muchachos, por no poner atención. Voy a volver a repetir y quiero que todos, miren, muchachos, las tareas ya están en la plataforma. El profesor ni siquiera se detiene a explicar, pero sin embargo, lo voy a hacer, ¿ya? Escuchen, por eso tienen que poner atención, muchachos. Miren. En la plataforma se está dejando la tarea de un organizador gráfico. Libre el organizador gráfico. ¿Sobre qué tema, profe? Sobre el tema del día de hoy. Bien, lo voy a ordenar. El que tiene su computadora lo hace en Word. Lo hace en Word porque la hoja que estoy dejando es Word. Simplemente está convertida a PDF, nada más. Lo hace en Word, lo convierte en PDF, lo vuelve a subir. Profesora. Un minutito, pues, por eso me interrumpe. Uno. Si no me sube a la plataforma porque hay todavía problemas, está el referente del WhatsApp, está el referente del correo. Si al final de todo eso no tengo correo, no tengo WhatsApp, no tengo nada, y soy demasiado un estudiante que no tiene pocos recursos, cojo una hoja de papel bond y hago mi tarea sobre eso. Lo que antiguamente se hacía, en vez de que me presenten, se presentaba en físico, lo hacen, le toman su foto y lo pueden subir al WhatsApp. Fácil. ¿Entiende? ¿Alguna otra pregunta? Por ahí un alumno dice, profesora, ¿qué lo tengo que hacer en Word? Si tienes la herramienta, claro, pues eso es para ya lo último, el extremo, pues, del estudiante que no pueda tener
la herramienta o la computadora a la mano porque de repente comparte computadora con su compañero. Señores, no pongamos peros. No nos pongamos peros. La profesora ya me dijo varias alternativas. Ya me hizo mi hoja Word. Ya. Entonces, mi hoja BOM también. Ya. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Algo más ya para empezar a hacer la otra parte?